Si está conmigo, leamos en el capítulo 1 de Santiago a partir del versículo 19. Dice la palabra de Dios en esta mañana: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque estamos en tu casa con el propósito de honrarte, de traer gloria a tu nombre, reconociendo que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Y como dice esta escritura, Señor, sé tardo para hablar. Vengo con temor y temblor en esta mañana para hablar tu palabra. He estudiado tu palabra, he estudiado el texto, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, tanto para mí que la expongo como para mis amados hermanos que la escuchan. Y seas tú, Señor, que ellos se olviden de mí, de quién soy, y puedan poner atención en tu palabra, no en mis palabras. Soy una vasija de barro, fea, sustituible, pero que tengo un tesoro maravilloso, al igual que mis hermanos, que es este evangelio. Estamos tan agradecidos de que nos ha salvado por gracia, Señor Jesús. Gracias, no somos merecedores. Es por eso que ruego tu auxilio en esta mañana. Bendice a tu pueblo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede usted tomar su asiento, y agradezco que haya estado en pie para leer la palabra. Y hemos avanzado. Me fascina la predicación expositiva porque me da una sensación de que estoy avanzando, de que estoy conociendo, de que estoy profundizando en la Escritura. Santiago nos ha presentado de los 3 exámenes que él tiene en toda la carta. Ya hemos visto el primer examen, el examen de la fe, donde llegamos a la conclusión de que una fe genuina salvadora persevera en medio de la prueba. Tristemente, una fe falsa abandona al Señor. Vimos la segunda prueba, que es la prueba de la tentación. ¿Quién tiene la culpa de mi tentación? Una fe genuina salvadora nunca culpa a Dios cuando es tentado y cae en pecado, sino reconoce que es responsable de su pecado. Una fe falsa culpa a Dios, por culpa de Dios, o a otras personas, o a otras circunstancias, e indirectamente está culpando a Dios. A partir del versículo 19, Santiago nos presenta el examen de las Escrituras hasta el versículo 27. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Y he querido titular el mensaje "Cómo recibir", o cómo recibes, como tú recibes, como yo recibo la palabra de Dios.
Y es ahí que nos vamos a concentrar en la mañana. Le decía, solamente voy a avanzar, si el Señor me lo permite, hasta el versículo 21. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿lees la Biblia? ¿Tienes un plan para la lectura de la Biblia? Si no lo tienes, yo te aliento a que desarrolles un plan para la lectura de la Biblia. Hay muchos planes para leer la Biblia. Probablemente el más popular para los creyentes es leer entre unos 3 capítulos de lunes a sábado y quizás el domingo 5 capítulos con el objetivo de al año haber leído la Biblia completa. Pero puedes leer un capítulo diario de la Biblia y aproximadamente en 3 años habrás leído la Biblia completa. Hay quien prefiere un año leer el Antiguo Testamento y al año siguiente leer el Nuevo Testamento. Hay quien va leyendo más agresivamente y lee entre 7 y 14 capítulos. Lee 2 capítulos o 1 o 2 capítulos de lo que sería la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Lee 1 o 2 capítulos de lo que serían los libros históricos. Lee otros 2 capítulos, 1 o 2 capítulos de lo que serían los libros de sabiduría, o sea, Job, Salmos, Proverbios. Lee después 2 capítulos de lo que serían los libros proféticos e incluye ahí la profecía de Apocalipsis. Luego lee 1 o 2 capítulos de los evangelios, todo eso en el mismo día. Y luego lee 1 o 2 capítulos de las epístolas de Pablo. Y luego otro de las epístolas generales, que son estas de Santiago, Pedro, Juan. Y así, al finalizar el año, logra abarcar mucho material. Hay otro método, bueno, hay muchísimos más, que es muy bueno, y es que usted pueda leer el Nuevo Testamento en 3 años. ¿De qué manera? De manera repetida. Si usted coge ahora la epístola de Santiago y durante 30 días la está leyendo, le va a tomar unos 15 minutos, repetidamente, y va haciendo anotaciones, usted podrá sacar mucho más provecho. Y va leyendo durante todo ese tiempo el Antiguo Testamento más lentamente, porque el Antiguo Testamento es más sencillo. El Nuevo Testamento es más difícil, es el comentario del Antiguo Testamento porque habla de muchos conceptos que hay que desarrollar, entender. Entonces es más difícil. Bueno, ¿y qué hacemos cuando llegamos al Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos? Bueno, lo seccionas. Y el primer mes lees 7 capítulos, del 1 al 7, el segundo mes del 8 al 14. Y el tercer mes entonces leerías del 15 al 21 y en 3 meses leíste todo el Evangelio. Así repetidamente. Y podrás ver que hay un provecho tremendo en la palabra de Dios. Tú puedes escoger cuál es aquel que mejor se ajusta a ti y seleccionar. A veces cuando vemos un versículo en la Biblia, lo subrayamos, tomamos uno de esos marcadores fluorescentes, un color amarillo o fresa, y subrayamos. Y esa es una manera de subrayar la Biblia, para recordar algunos textos que en algún momento te llamaron la atención. Lo que sucede es que quizás en el futuro no te recuerdes por qué lo marcaste, qué pasó que te llamó la atención. Otra manera de marcar la Biblia es marcarla por ideas principales y ideas secundarias. Por ejemplo, aquí en Santiago, en el primer examen, les hablé de que la idea principal del versículo 2 al 12 es la prueba de la fe. Pues en el versículo 2 lo subrayas de azul. Esa es la idea principal. Y les hablé de 5 ideas secundarias que explican o amplían esa primera idea principal, que sería cómo te enfrentas a la tentación. Tener sumo gozo, sabiendo, deja que la prueba tenga su resultado completo, pedir y por último gloríe. Esas las marcas en amarillo. Esas son las ideas secundarias. ¿Ve? Ahora, en el último, en el gloríe, les hablé de que el pobre se gloría en su humillación, en su exaltación, y el rico en su humillación. Esas son ideas secundarias, entonces las subrayas de anaranjado. Los colores no importan, realmente tú puedes escoger el sistema de colores que más te guste a ti. Simplemente eso te ayudaría cuando vuelvas a leer el texto,
ver, ya recuerdo de qué trata este texto. Y ahora me permite profundizar más en el texto. Son diferentes maneras, hermano. No es la única manera que hay de subrayar la Biblia, pero son diferentes maneras. Y les animo y les aliento a que ustedes estudien la palabra de Dios cada vez más. ¿Por qué? Porque eso es de lo que nos ocupa este texto. Y usted dirá, ¿estás seguro, Daniel? Porque esto parecería ser un consejo para matrimonios. Dice en el versículo 19, pero que cada uno sea pronto para oír. Es decir, cállate la boca. Tardo para hablar. Cállate la boca. Y tardo para la ira. No te enojes. En la comunicación necesitamos que primero uno hable y el otro escuche. ¿Recuerdas la pareja joven que antes de casarse él le hablaba a ella y ella escuchaba, deleitándose en la dulzura de su palabra? Durante la luna de miel, entonces ella le hablaba a él y él se deleitaba en la dulzura de su palabra. Pero luego, después que llegaron a la casa, los dos hablaban y los vecinos eran los que escuchaban la gritería de las discusiones que ellos tenían. Porque para que haya una comunicación alguien tiene que callarse y otro tiene que escuchar. ¿Ve? Pero no, hermano, no se refiere a eso este texto. Sería bueno, pero no es eso de lo que está hablando el texto. Si te fijas, hay una serie de contrastes entre oír y el que oye de forma olvidadiza. Hay alguien que no solo oye, sino que hace. Hay un contraste entre ira y entre mansedumbre. Y también hay una serie de maneras en que se le llama a la palabra de Dios. Y quiero llamar tu atención sobre eso. Si tú vienes al versículo 21, dice en el centro del versículo se le llama la palabra implantada, como si fuera una semilla. ¿Ve? Si sigues hasta el versículo 23, simplemente se le llama a la escritura la palabra. Al final del versículo 23 se compara la palabra con un espejo. Si sigues hasta el versículo 25, dice la ley, se le llama así a la escritura, la ley perfecta, la ley de la libertad. Son diferentes maneras en que Santiago está hablando de la escritura. Entonces te puedes percatar que Santiago no va a hablar ahora de problemas matrimoniales, de cómo enfrentarse a un desacuerdo matrimonial, cómo tratarlo de solucionar, sino va a hablar, y hay un verbo aquí muy importante, que es cómo recibimos la palabra. Él dice en el versículo 21, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Vamos a comenzar a desglosar este texto precioso que comienza diciendo, esto sabéis. ¿A quién se refiere Santiago cuando dice, esto sabéis? Él está haciendo una suave transición de lo que él viene hablando en el versículo 18, donde él dice, en el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer. ¿Por qué? Aquí le llama la palabra de verdad. ¿Qué es lo que sabes? ¿Sabes que la palabra tiene el poder para que el Espíritu Santo traiga vida a uno que está muerto en sus delitos y pecados? Esto lo sabes. Y ahora sigue diciendo, mis amados hermanos, y esto es tan dulce, hermano, porque probablemente muchos de estos judíos que han tenido que huir estaban de miembro en la iglesia en Jerusalén cuando él era el pastor. Y si lees Hechos capítulo 8, versículo 1, les voy a leer, no tienen que ir allí. Les voy a leer Hechos 11, 19. Mira lo que dice Hechos 11, 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. O sea, los judíos que eran miembros de su iglesia, que se reunían allí, y a los que Dios había dicho que
testifiquen por todo el mundo de mí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y si usted se da cuenta, así termina el libro de los Hechos. Pablo encarcelado en la capital del Imperio Romano, en lo máximo del mundo. Ahí estaba, pero predicando el Evangelio. Ese es como ese versículo, Hechos 1:8, es como el bosquejo de todo el libro que usted luego lo ve desarrollarse. Y él les dice, mis amados hermanos, él está preocupado. Si hay algo maravilloso que puede hacer alguien que enseña, es amar con todo su corazón a las personas que enseñan. Sea un esposo que le está enseñando la escritura a su esposa, sea unos padres que están enseñando la escritura a sus hijos, sea algún maestro en la escuela dominical que enseña a niños, o un pastor, o un predicador, a una congregación. Es algo que facilitará el trabajo y que él hacía. Y me sorprende al final del versículo 27 que dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas de estas viudas Santiago supo que habían perdido sus esposos durante la persecución, comidos por leones en el circo romano, o matados por la daga de un gladiador romano? Y él estaba angustiado, preocupado, amando. Por eso dice, mis amados hermanos. Y de esta manera, mis hermanos, mis amados hermanos, usted puede rastrear en toda la carta hasta 15 veces. Él le dice, le habla de esa manera, como alguien que está cercano. Y después que le dice esta frase, ahora empieza a decirnos cómo debemos recibir la palabra de Dios. Y la primera manera que él nos insiste es que debemos recibir la palabra de Dios sin ira. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo alguien puede escuchar la palabra de Dios y llenarse de ira? Mire, acompáñeme a algunos textos que le voy a mostrar y le voy a decir que al parecer estos judíos que se fueron instalando en distintas ciudades fuera del imperio se reunieron, hacían sus congregaciones, pero habían conflictos entre ellos. Y tú vas mirando por toda la carta y te empiezas a dar cuenta que hay algo que está pasando. Santiago no nos lo dice específicamente, pero hay un conflicto entre ellos. Dice, verso 26 del capítulo 1, si vienes conmigo: si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O sea, deducimos que había, hermanos, discusiones entre ellos. Siga conmigo, hermano, y le voy a indicar en el capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Parece que era una cuestión doctrinal. Parece que eran discusiones acerca de doctrina que estaba ocurriendo allí. Si vienes conmigo en ese mismo capítulo 3, del 13 al 14, él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Si vienes al capítulo 4, el versículo 1 y 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Hay un conflicto armado entre ellos. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo ellos no tenían el privilegio que tú y yo tenemos de tener la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, en su idioma, en un libro de papel. O sea, eran rollos y eran costosos. ¿Recuerdas el etíope que Felipe le habla en el desierto? Que se cree que es la persona que llevó el evangelio al África. Esta persona dio un viaje muy largo hasta Jerusalén para comprar. No podemos saber con exactitud si compró el rollo del libro de Isaías o solo una parte del libro de Isaías, porque era muy costoso. Entonces las personas venían a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Y por eso es que dice Santiago, cuando el pastor está predicando, sé pronto
para oír. ¿Qué significa eso? Pon atención. Pon atención para que puedas escuchar qué es lo que el pastor está enseñando. No sé usted, pero yo me entretengo con mucha facilidad. Así que mi mente se entretiene con mucha facilidad. Voy a echar la culpa a mi mente, no yo mi mente. No soy yo. Entonces me ayuda a estar concentrado cuando el pastor o Eve están predicando. Yo empiezo a tomar notas. Porque a veces me entretengo hasta con un versículo. Me enriqueció tanto ese texto que citó el pastor o el hermano Eve. Y yo quiero seguir allí. Pero ellos tienen una línea, tienen un bosquejo que están enseñando. Entonces me desconcentro. A menos que yo esté tomando nota y yo sigo cuidadosamente y atentamente lo que están enseñando en la palabra. Eso me ayuda a estar concentrado y te lo sugiero con todo mi corazón. Te va a enriquecer muchísimo tu vida. Ahora Santiago les dice, pongan atención a la palabra de Dios cuando vienen al culto. Acuérdense que ellos no tenían la escritura, ellos tenían solo el Antiguo Testamento, esa era la escritura. No tenían la Biblia de papel como usted y yo la tenemos, o en formato digital como usted y yo la tenemos. Y aunque no está mal leer la Biblia en un formato digital, pero hemos de ser cuidadosos cuando leemos en un formato digital, que no haya muchas interrupciones, porque allí el tío Chencho nos mandó la foto de la prima Julia, que fueron sus 15, y estamos leyendo la escritura y nos entró la notificación y estamos luchando entre la escritura que estamos leyendo y yo quiero ver las fotos cómo quedaron, y como yo estuve allí yo quiero verme cómo quedé en las fotos. Ojalá no hayan puesto una que quedé con los ojos mirados y usted siente que una llamada que le están haciendo, entonces o ponga boca abajo su teléfono o póngalo en modo avión para que cuando lee en formato digital no se entretenga, porque la Biblia nos dice, cuando vas a acercarte a la Biblia, cuando vas a acercarte a la palabra de Dios, hazlo con mucha atención, porque es Dios quien te va a hablar pronto para oír. Recibes la palabra con atención, es lo que significa esa expresión pequeña pero tan importante. Y dice, tardo para hablar. Al parecer, hermano, mientras el predicador o el pastor allí en esas congregaciones estaba exponiendo, habían hermanos que se levantaban a contradecir al pastor. A decir, no, yo así no lo creo, yo lo creo de esta manera. Y Santiago dice, sean tardos para hablar. Y esto a mí me paraliza. Al igual que el versículo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Había algunos de ellos que se creían que eran maestros, expertos. Yo decía, wow, aunque disfruto mucho cada invitación que nuestro querido pastor me hace a exponer la escritura, pero vengo con cierta resistencia. Esto me pone el estómago con mariposita, porque digo, si le estoy enseñando algo que no está en la escritura, dice la palabra del Señor, que yo voy a recibir mayor juicio. Yo no sé si a usted le preocupa, pero a mí me preocupa. A veces preferiría estar sentado ahí al lado de mi esposa. Me paraliza, ¿no? Y ya le digo, disfruto muchísimo y me da un gozo inmenso poder exponer la escritura, pero tengo una condenación encima de mí si lo hago de manera descuidada. Es por eso que Santiago le está diciendo, antes de tú exponer lo que tú piensas, necesitas sentarte y estudiar cuidadosamente el texto. Y después que estudies y miras el texto repetidamente una y otra vez, es la mejor manera, hermanos, de comprender un texto bíblico, porque hay una distancia de idiomas. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés, fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. No dominamos esos idiomas. Hay una distancia geográfica. No conocemos. ¿Por qué decían que van a subir a Jerusalén? ¿Por qué dicen que van a subir a Jerusalén? Porque es que estaba en un lugar alto. Porque no hemos ido allí, a la tierra de la Palestina. Hay algunos que han tenido el privilegio de visitar
hay una cultura, no sabemos cómo ellos vivían. Entonces necesitamos mirar cuidadosamente. Hay principios de interpretación. No se interpreta igual un salmo que una profecía, porque las profecías suelen tener una característica que es la ley de la doble, a veces hasta de la triple referencia, donde el profeta está hablando en el presente, pero también está profetizando acerca del futuro. Y entonces, si usted no entiende eso, pues puede hacer una mala interpretación. Entonces Santiago dice, sé que tardo para hablar, detente, estudia cuidadosamente una y otra vez, y después baña todo eso en oración, porque necesitas bañar en oración, necesitas orar sobre lo estudiado, necesitas decirle, Espíritu Santo, ilumina tu palabra. ¿Qué no estoy entendiendo aquí del texto? Y finalmente dice en este versículo 19, tardo para la ira. Y la palabra en el griego no habla acerca de una explosión temperamental, sino habla más bien de un resentimiento interno que solo el Señor y el creyente lo conocen. ¿Ve? Y yo puedo entender esto porque yo estuve en una denominación de pastor donde el énfasis era la experiencia, experimentar a Dios, conocer a Dios a través de nuestras emociones. Y claro, entonces, si usted trata de conocer a Dios a través de sus emociones, dice Jeremías en el capítulo 17 que el corazón es engañoso. Lo que va a suceder simplemente es que usted va a estar engañado. Oh, la presencia de Dios estaba aquí. Oh, oye, el pastor esta semana sí estuvo en ayuno y oración, aquello fue una explosión. Ah, pero al otro domingo llegué. No, parece que el pastor hoy no oró tanto porque no me bendijo ese mensaje. Probablemente que usted no durmió bien toda la noche, está cansado, tiene algunas preocupaciones. Oh, el tema, como muchas veces me ocurrió a mí, porque yo allí no predicaba, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, no predicaba un evangelio fiel, me gustaba más un mensaje positivo. Pero no trazaba correctamente la escritura. Entonces, cuando me enfrenté a la verdad de la palabra, me resistí todo lo que pude. Y aunque los demás no podían verlo, en mi corazón había ira hacia la palabra, porque había sido enseñado y tenía una idea que era falsa, pero tenía una idea que estaba arraigada en mí. Lo mismo sucede cuando hay una persona que está viviendo una vida de pecado. Si se predica acerca de que la fornicación es pecado, que las relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado, entonces si hay una pareja que está actuando así, está resentida. Nadie lo nota, nadie lo ve, exponen una sonrisa, pero en su interior. Esa es la reacción. Y lo que está diciendo Santiago es, no reacciones de esa manera. ¿Por qué, Santiago? Mira lo que dice en el versículo 20, hermano. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia, hermano, de Dios? ¿No es un atributo del carácter de Dios? Es un atributo del carácter de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está usando la palabra para santificarme y yo me resisto, yo estoy resentido, amargado con la verdad que se está enseñando, ya sea porque ataca una creencia en la cual fui enseñado cuando niño, o un pecado que yo llevo aferrado en mí, no obra la justicia de Dios. O sea, la obra santificadora del Espíritu Santo para conformar mi carácter al carácter de Dios, para que yo viva una vida de rectitud, no puede ocurrir, porque yo me estoy resistiendo a la palabra de Dios. Entonces, no debemos, hermanos, recibir la palabra de Dios con ira. ¿Con qué otra cosa no debemos recibir la palabra de Dios? Mire el verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada
¿a qué se refería cuando hablaba de la inmundicia? Se refería a todo tipo de profanación que pudiera haber en mi vida. Se refería a todo pecado inmoral que pudiera haber en mi vida. A eso se está refiriendo. La palabra en griego es un término que está muy ligado a, y perdónenme pero eso es lo que significa, para que usted pueda entender qué palabra tan bien escogió Santiago en el griego para dejarnos saber. Así que por favor, perdóname. Está muy asociado con la cerilla que se acumula en el oído e impide la audición. Entonces Santiago está diciendo, para oír bien la palabra de Dios. Recuerden que ellos no tenían la escritura en sus manos, sino la escuchaban mayormente. Él le dice, para tú oír bien, necesitas limpiarte. Mira al médico que te limpie el oído. No, en este caso sería, necesitas limpiarte del pecado. Y la otra palabra que usa, de todo resto de malicia, es una palabra en el griego que está hablando acerca de aquellos pecados ocultos, aquello que solo Dios y yo sabemos. Y realmente es muy grave, hermano, porque a veces creemos que las cosas externas que hacemos, eso sí son pecados graves, pero no creemos que los pensamientos que deshonran al Señor es un pecado grave, y es más grave porque le prestamos menos atención. Y yo puedo estar robando un banco y nadie lo sabe, o puedo estar deseándole una maldición a un hermano. Perdona que te tome de ejemplo, ¿no? Tú sabes que te habla. Al rayo le guarda a este hermanito. Tú sabes, qué mal me cae este hermanito. Y nadie lo ve. Y cuando llego lo abrazo, bueno, ahora no lo puedo abrazar. Pero lo saludo con una sonrisa. Pero en mi interior, en realidad, perdóname hermano por usarte de ejemplo. En realidad, hay algo en mi interior, hay una malicia en mi interior. Y él dice, despójate de todo eso. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, cuando vayas a estudiar la Biblia, necesitas recibirla con pureza, necesitas ir y confesar tu pecado, orar, empezar a orar antes de leerla, decir, Señor, me expongo ante ti en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que vayas a leer y a estudiar la palabra, necesitas llegar ante el Señor y decir, Señor, confieso mi pecado, he estado teniendo un mal pensamiento hacia alguna persona, he estado teniendo algo que a ti te ofende, un pecado oculto, santifícame, lávame en tu sangre, siento tanto o haberte ofendido o con algo específicamente, Señor, si no recuerdo algo en este momento por lo cual no me he arrepentido, tráelo a mi memoria. Yo quiero venir a tu palabra para recibirla con pureza en mi vida, porque hermanos, el pecado oscurece el entendimiento de las Escrituras. El Señor no va a abrir la palabra a una vida que se acerca a ella en pecado. Y necesitamos venir. Fíjense cómo dice Santiago, por lo cual desechando toda, no dice alguna, un poquito, un 30%, dice toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad. Y esta es la frase clave aquí, hermano, de esta porción. Recibid con humildad. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? No la recibas, hermano, con ira. No la recibas, hermano, en pecado, sino con pureza. Y mi tercer punto sería, necesitamos recibirla con mansedumbre. Aquí la Biblia de las Américas, la razón por la que uso la Biblia de las Américas es porque es una traducción literal, traduce palabra por palabra y es más precisa que la Reina Valera. La Reina Valera es una excelente traducción. Tengo en mi casa una que traje desde la pequeña isla donde nací, la llevé cuando fui a España y vivía allá, ya la tenía, y cuando traje aquí se me desbarató porque la tengo por más de 20 años, la usaba, y la Reina Valera es como la traducción del corazón. Lo que pasa es que Casiodoro de Reina cuando fue a hacer su traducción, apenas contaba con una docena, con unos 12 manuscritos originales. Sin embargo, cuando en la década del 70 aproximadamente se hizo la
traducción, la Biblia de las Américas, era un equipo de traductores que en primer lugar habían nacido de nuevo, o sea, eran cristianos. Hay muchas traducciones que han sido hechas por personas que son muy religiosos, conocen el griego, el hebreo y el arameo, pero no han nacido de nuevo. Entonces, a la hora de traducir, lo que hacen es interpretar el texto y uno tiene que leerlo con cuidado. Pero la Biblia de las Américas fue hecha por un equipo de hombres de Dios tremendos, nacidos de nuevo, y es mucho más precisa, pero aquí la Reina Valera traduce mejor que la Biblia de las Américas, y me da mucho gozo saber que los propietarios de esta traducción, Lockman Publisher, me parece que es como ellos se llaman, anunciaron en el mes de marzo que han encargado a un grupo de hombres de Dios, expertos en el arameo, en el griego y en el hebreo, para refinar esta traducción en inglés que se llama New American Standard Version. Y ellos van a refinar. Por ejemplo, una de las cosas que me dio mucho gusto es que van a cambiar la palabra siervo. Muchas veces cuando Pablo dice yo, siervo de Jesucristo, en realidad lo que está diciendo es yo, doulos, que es esclavo. Y ellos dijeron que iban a cambiar esa palabra. Lo que sucede es que para la cultura moderna la palabra esclavo es muy ofensiva, pero eso era lo que estaba en el original. Y la razón de por qué Pablo dice eso, al igual que el propio Santiago lo dice aquí donde dice siervo de Dios en el versículo 1 del capítulo 1, él está diciendo la palabra esclavo, era que él quería resaltar su relación con su Señor, que le escogió, que lo compró con su sangre preciosa, que ahora Él no se pertenece, ahora Él tiene un nuevo dueño y ese es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere resaltar, al igual que Pablo es lo que quiere resaltar. Entonces ellos lo van a cambiar, por lo que aproximadamente para el año 2021, la primavera del 2021, ya lo que es el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, en inglés por supuesto, ya va a salir, y para el 2022 ya van a tener la Biblia completa. Ahora le van a llamar Legacy Standard Version. Esa es la hermana gemela y se hizo primero que la de español. Espero que después ellos puedan refinar también en español. Y realmente me da mucho gozo. ¿Cuál es una traducción perfecta? Ninguna, hermano, ninguna, porque es hecha por hombres. Es hecha por hombres. Siempre para estudiar es mejor que estudie con una literal, sea la Reina Valera del 60, sea la Biblia de las Américas, la que a usted más le gusta. Hace 20 años que la conocí y me gustó, la entendí mucho más que la Reina Valera, a pesar de que me había criado con la Reina Valera. Por ejemplo, la nueva versión internacional, hay muchos que la han acusado de que le quitan versículos. Pero no es que ellos le quitan versículos. Lo que ellos hacen, y si usted lee la introducción de la Biblia, es que ellos no traducen como la Reina Valera del 60 y como la Biblia de las Américas, palabra por palabra, sino traducen frases o ideas. Entonces por eso va a ver que en los evangelios hay muchos lugares donde hay una serie de versículos que ni la Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas lo tiene, la Reina Valera del 60 lo tiene, pero la nueva versión internacional no la tiene. Hay otras traducciones que son libres, a veces se van un poco por la libres, ve hermano, pero es bueno que podamos leerlas todas, es bueno que podamos analizar, pero a la hora de estudiar, hermano, es más recomendable, yo les sugiero amablemente, que mejor estudie por una Biblia literal y compare. Yo tengo un Nuevo Testamento que tiene varias versiones a la vez cuando yo hablo y veo dónde es la palabra donde los traductores traducen diferente. Y ahí entonces voy a ver por qué. Voy al griego, a ver, acuérdense que la Biblia no se escribió en español. Voy a ver por qué tradujeron de forma diferente. Y les hablo de esto, hermano, como estoy hablando del examen de las Escrituras, estoy hablando de cómo recibir la Escritura. Es importante que enfaticemos, es necesario estudiar la Escritura con lentitud, con detenimiento. Ahora, finalmente, dice Santiago, reciban con humildad, dice la Biblia de las Américas,
pero es una mejor traducción la palabra mansedumbre, porque el término en griego nos está hablando acerca de docilidad. Una persona que desecha ideas preconcebidas, cosas que han sido enseñadas en el pasado y viene sin esa carga de tradición a la escritura a enseñarla, o que está desechando pecado y maldad en su corazón y viene con esa docilidad, con esa receptividad, con esa mansedumbre para estudiar el texto sin ningún tipo de prejuicio, para ver qué es lo que significa realmente el texto y leerlo una y otra vez. Ese es el punto. Y finalmente él dice que reciban con mansedumbre la palabra implantada. Porque cuando una persona nace de nuevo, hay un deseo. Y ese es el punto del examen de las Escrituras, hermanos. Una evidencia muy confiable de que una persona ha nacido de nuevo es su hambre por la palabra de Dios. Es su anhelo por leerla, por estudiarla. Y deberíamos hacernos un examen frecuentemente. ¿Cómo está mi hambre por la palabra de Dios? ¿Qué pasa en la mañana si me levanto y me voy a trabajar sin leer las Escrituras? ¿Noto que hay algo diferente en mí? ¿Está pasando algo? ¿Mi día pasa normal? ¿O yo siento quizás una angustia? Yo siento quizás una tristeza. Y cuando vengo a almorzar o en la noche, tengo que apartar todo lo planificado y leer a la Escritura. Porque una persona que ha nacido de nuevo, hermano, esa es una evidencia. Hay un anhelo por la palabra de Dios. Hay un anhelo por entenderla, por analizarla, por meditarla. Como decía el salmista en el Salmo 1, versículo 2, mi deleite es meditar en ella día y noche. Es ese nuestro deleite. La palabra que ha sido implantada, hermano, echa raíces en el corazón. Es como un niño pequeño. Usted nunca encontrará que en la consulta de una mamá que está embarazada y próximamente va a dar a luz, allí se sienta un equipo de expertos y le dicen al bebé, fíjate bien, ahora cuando tú nazcas, tu mamá va a estar cansada, ella va a tener días intensos, pero en la madrugada tienes que despertarte cada 3 horas. Tú no te preocupes que ella esté cansada, tú despiertas, tú chillas todo lo más que tú puedas, hasta que ella se levante de la cama. Tú chillas, porque tienes que comer, no puedes dormir toda la noche, tienes que comer. Nunca. Gracias. Nunca ocurre eso, hermano. Cuando el bebé nace, él no tiene compasión de su mamá. Siempre una de las preocupaciones cuando hay un bebé recién nacido en casa es preguntarle a los padres, ¿están en el club de los trasnochados? Porque tienen dificultades para dormir. Pues lo mismo pasa, hermano. Por eso Santiago en el versículo 18 habló de uno que nace por el poder de la palabra, y entonces ahora entra a hablar de la Escritura porque hay hambre, hay deseo de conocerla. Y cuando hay una persona que tiene hambre de conocer la palabra de Dios, realmente el mensaje le edifica. Pero cuando no hay hambre, el mensaje mejor elaborado por el predicador más preparado y elocuente le parece como basura. Está loco porque termine de hablar para irse. Que ya me he pasado el tiempo, hermano, les pido que me perdonen. Finalmente, hermano, dice la Escritura que ella es poderosa para salvarnos. La palabra de Dios obró cuando se nos predicó para ser justificados por la fe. Ella tiene el poder, ella es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder para santificarnos. Seguimos siendo salvados del pecado. Y la palabra de Dios nos llevará al momento de la glorificación. Inclina tu rostro y ora conmigo en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, que es tan hermosa. Vengo con temor y temblor en esta hora, Señor, a exponerla. Y te ruego, Señor, que podamos entenderla. Ilumina al Espíritu Santo. Que podamos comprender su verdad. Que podamos tener un corazón que con mansedumbre, con docilidad, venimos a ella, no con ira, no con pecado. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos,
poner atención